Bien, les comparto, ¿ya? Me avisan si ya están observando a la pizarra. Sí, ya se ve la pizarra. Ya. Entonces vamos a trabajar hoy primeramente con el vector unitario, ¿no? Vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? El vector unitario es un vector cuyo módulo es 1. El módulo del vector unitario es 1. Entonces, ¿cómo escribimos vector unitario? Le vamos a escribir así, por ejemplo, unitario del vector A, ¿ya? Así le vamos a escribir al unitario. Entonces, el módulo del unitario de cualquier vector es siempre 1. Eso tenemos que recordar, ¿no? Siempre va a ser 1. Entonces, todo vector, absolutamente todos, vamos a dibujar aquí algunos vectores. Mire, aquí hay un vector, me imagino este vector, me imagino este vector, me imagino, qué sé yo, por aquí este vector. Todos los vectores tienen su propio unitario. Entonces eso tenemos que recordar. Vamos a graficarle, por ejemplo, este tendrá un unitario aquí. ¿Ya? Ahí está el unitario. Este tiene su unitario. Este tiene su unitario. Todos los vectores tienen su propio unitario, ¿ya? ¿Para qué me sirve el unitario? El unitario me permite direccionar un vector. Todo vector unitario me permite direccionar un vector. Entonces me dirá, pero la dirección, no sé, ¿no era con un ángulo? Sí, el ángulo me permitía direccionar un vector, pero también tenemos esta herramienta, es el unitario del vector, también me permite direccionar el vector. Entonces, como digo que todos los vectores, incluso los ejes, si nosotros vamos al plano cartesiano, ¿se acuerdan, no es cierto? Aquí está el planito cartesiano. Notarán que en el plano cartesiano podemos distinguir 4 vectores. Tendríamos aquí, sería este vector, el vector x positivo, que va en el sentido de la x positiva, este vector, este y este, ¿ya? Entonces, cada una de estas flechitas va a tener también su propio unitario, ¿ya? Este será el unitario del eje x positivo, el unitario del eje y negativo, el unitario del eje y positivo, el unitario del eje x negativo. Estos unitarios especiales, porque corresponden a los ejes, se llaman unitarios normalizados o vectores base. ¿Ya? A esos los llamamos vectores base. O unitarios normalizados. Estos tienen un nombre especial. El que se asocia con el eje x positivo se llama y. Con el x negativo se llama menos y. Con y positivo se llama j. Y con y negativo se llama menos j. ¿Ya? Entonces hay problemas, por ejemplo, que le dicen un auto se mueve con una velocidad de 70 kilómetros por hora y ¿qué puede entender usted con eso? ¿Qué querrá decir 70 kilómetros por hora y? Que se mueve al lado positivo. Correcto, que se está moviendo en forma horizontal hacia la derecha. Eso es lo que me está diciendo el i. Entonces, cuando me ponen así, como le acabo de indicar, me están dando un vector, porque me están dando la dirección a la que se mueve el auto. ¿Ya? Esto es un vector cuando me ponen I o J. Me pueden decir, por ejemplo, que un cuerpo está moviéndose a,
qué sé yo, 100 kilómetros por hora menos J. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Menos J. ¿Aló? Que se mueve verticalmente para abajo. Correcto, puede ser un paracaidistas, por ejemplo, que está cayendo, ¿no es cierto? Está viniendo en el sentido negativo de las J. Entonces está direccionado este vector, me está indicando una velocidad con una dirección. Entonces los vectores normalizados, los unitarios, me permiten direccionar un vector, ¿ya? ¿Cómo obtenemos el unitario de un vector? Para obtener el unitario de un vector A, vamos a dividir el vector A para el módulo de A. ¿Ya? Esa es la ecuación. Con esta ecuación nosotros vamos a determinar el unitario de cualquier vector. ¿Cómo debe estar expresado el vector A? El vector A, este que está aquí, ¿no? Les voy a mostrar. Observará la pizarra. Este vector A tiene que estar expresado en función de los vectores base. Por ejemplo, les explico aquí. Mire, suponiendo que tengo un vector C igual 4, 3. ¿En qué coordenada está este vector? ¿Quién me dice? Sí. ¿Cómo? En el 1. ¿En qué coordenada? No en qué cuadrante. ¿En qué Noreste. coordenada? ¿Ah? Coordenada. ¿Qué Oeste. pasó? ¿Cómo? Noreste. ¿No? Rectangular. Coordenada. Rectangular, chicos. Muy bien, señor Tenelem. Coordenada rectangular. Acuérdense. Esa es la coordenada rectangular. Yo le digo, expresa el vector C en función de los vectores base. Entonces, ¿qué hace usted? 4i más 3j. Ahí está en función de los vectores base. ¿Por qué? Porque el 4 está en el eje X y el 3 está en el eje Y los dos son positivos. Entonces ya tenemos el vector en función de los vectores base. Digamos que yo tengo el vector D de coordenadas menos 7, 8. Este está en coordenada rectangular. Le digo, exprese este vector en función de los vectores base. Entonces usted pone vector D es igual a menos 7i más 8j. Ya está en función de los vectores base. No está complicado, ¿verdad? Entonces ahora voy a obtener el unitario de un vector. Vamos a ver. Voy a quitar estos, ¿no? Entonces le digo a usted, dado el vector b igual menos 6, 8, obtenga el unitario del vector b. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces yo digo, planteo mi ecuación. Unitario del vector b es igual al vector b sobre el módulo del vector b. Unitario del vector b es igual. El vector b es menos 6i más 8j. Y esto voy a dividir para su módulo. ¿Cómo se obtenía el módulo? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se obtenía el módulo del vector que está en coordenada rectangular? Recién están buscando. Con el teorema. Con el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces yo digo, el módulo del vector b es igual a la raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Cuánto te da eso?
10 me salió. 10 le salió. Ujú. 10. Entonces divido para 10. Y ahora sí voy a obtener el vector, verá. Unitario de B es igual. Entonces voy a dividir menos 6 para 10, ¿cuánto me da? Menos 0,6, ¿no? Más 8 para 10, 0,8J. Ya está mi vector unitario. Este es el unitario del vector B. Mire. Generalmente el vector unitario nos da con muchos decimales. Este nos dio con poquitos decimales, pero no siempre va a ser así. Casi nunca va a ser así. Nos dan con muchos decimales. Entonces, el unitario nosotros siempre lo expresaremos. En el caso de que haya muchos decimales, les expresamos con 3 decimales aproximados, ¿ya? Porque esto es para evitar el error en el cálculo del módulo. Ahora, ¿qué dijimos al principio? Al principio dijimos que cuánto valía el módulo del vector unitario. 1. 1. Vamos a comprobar a ver si es cierto. Quiero que saque el módulo de nuestro vector unitario del que acabamos de hacer. Entonces yo voy a poner el módulo del unitario del vector B es igual a la raíz cuadrada de 0,6 al cuadrado más 0,8 al 1. cuadrado. ¿Cuánto me da? 1. 1, ¿ya? Entonces es un unitario. ¿Listo? Entonces, con esto, yo puedo decir que tengo otra forma de representación vectorial. ¿Cuál es esta otra forma? Cuando nosotros expresamos un vector en función de su módulo y su unitario. ¿Cómo es esto? Observe acá. Voy a quitar esta parte. Le digo, por ejemplo, exprese el vector B, voy a poner aquí, ¿no? Exprese el vector B en función de su módulo y unitario. Entonces, revisando la ecuación que tenemos, que ya sabemos, decimos que el unitario del vector B era igual al vector B sobre el módulo del vector B, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo representar mi vector B? Si despejo de esta ecuación, si despejo, me quedaría entonces que B es igual al módulo de B por su unitario. Entonces, ¿cómo puedo representar B? B podría ser igual al módulo, que es 10, multiplicado por su unitario, que sería menos 0,6i más 0,8j. Así también se representan los vectores, ¿ya? Esta es otra forma de representación vectorial. Esta. Entonces, hasta aquí, ¿cuántas formas hemos visto? Vamos a revisar. Hemos visto la representación en coordenada rectangular. En coordenada polar. En coordenada geográfica. En función de los vectores base. Y en función del módulo y unitario.
5 formas de expresar un vector. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. A ver. Dado el vector C igual 30 metros, 123 grados, determine, literal A, el vector en coordenada geográfica, literal B, el vector en coordenada rectangular, literal C, unitario del vector C, literal D, el vector en función de los vectores base, literal E, en función del módulo y unitario. Listo. Empezamos, por favor. Solitos, tienen unos minutitos para hacerlo solos primeramente. Ya. A ver, vamos con el primero. Literal A. Vamos a coordenada geográfica. Primero voy a dibujar el vector. Johan Tobar, ¿en qué cuadrante estaría el vector? Estaría en I y en J. A ver, ¿en qué cuadrante? 1, 2, 3 o 4, Johan. En el 1, porque todos son positivos. ¿Cómo que en el 1? Es 30 metros, 123 grados, mijo. En el 2. En En el el segundo 2, ¿qué cuadrante. pasó? Claro, segundo cuadrante. ¿Por qué? Ay, por favor, pondrás en estudiar, si no, van a fallar feísimo aquí. Ya, 123 grados, segundo cuadrante. Ya le dije, cuando le toque a usted graficar, debe tener el ángulo en el gráfico. Si no hay ángulo, no puedo verificar que esté bien hecho el gráfico. Ya, no hay, si no hay ángulo. Entonces, aquí estarían los 123 grados. ¿En qué coordenada está expresado este vector, Johan? Ahí sí sería en menos D, en las No, negativas. no. ¿En qué Polar. coordenada? Polar. Coordenada Polar, polar. Está en coordenada polar. polar. Ya. Vamos entonces ahora a la coordenada geográfica. Para pasar a coordenada geográfica debemos poner norte, sur, los puntos cardinales, ¿no? Este, oeste, ya está. Ahora sí, me dice que exprese este vector en coordenada geográfica. ¿Cuál sería la coordenada geográfica, Steven Kiyupangi? La coordenada geográfica sería, a ver, la raíz, si no se mal, no, No, no ven, no, ya, esas son las vacaciones, ¿vieron? ¿Cómo sería el vector C en coordenada geográfica? Ahí está. Sería 30M centímetros nor, n a 123 noroeste. grados oeste. Correcto, más o menos, ¿no? Sería vector C es igual. Primero va el módulo, 30 metros. Luego va el rumbo. Debo verificar este vector a qué cuadrante, perdón, a qué polo se pega más. Este se pega más al polo norte que al polo sur, está más lejos. Entonces empezamos por el norte.
Desde el norte, ¿cuánto se abre hacia el oeste? 123 No se grados. abre 123. 23. No 23, ¿cuánto? 57. ¿Cómo 57? Tampoco. 33. Se abre 33 grados, claro, ¿no ven que aquí hay 90 grados? Entonces aquí deben haber 33 para que juntos formen 133 grados, 123 grados, ¿ya? Entonces sería norte, 33 grados hacia el oeste. Ahí está en coordenada geográfica. Fíjese que no hace falta hacer mayor cálculo, solo es fijarse nada más. Vamos al literal B. En el literal B tenemos el vector C que debo expresarle en coordenada rectangular. ¿Cómo se expresaba en coordenada rectangular? Mediante sus componentes. Entonces voy a poner las componentes del vector. Las componentes serán esta, que será C en X. Fíjese que debe ser del mismo tamaño del vector. No puede ser más pequeña. Ya, aquí está la componente C del vector en el eje X. Y tenemos también la componente del vector en el eje Y. ¿Cuál es esa componente? Es esta componente que debemos tener aquí, pero en el eje Y. ¿Ya? Ahí están las componentes. Necesito el valor de esas componentes. Esto es CY, esto es CX, y son vectores. ¿Cómo sacaba las componentes? Ayúdeme ahí, por favor, Leslie Tasiguano. CX. Leslie. Ya empezamos con Abra su micrófono, no la escucho. ya ponemos la raíz. No, ninguna raíz, ninguna raíz. Revisen, vieron que no han revisado absolutamente nada. Yo les dije que esta vez que pasen a la pizarra o que yo les pida que intervengan va a tener nota. Pues necesito que ustedes estén más pilas y revisando, no este rato buscando. Sería el módulo por el coseno del ángulo. ¿Era cuánto? 30 Coseno 123. de por el 123. coseno correcto de 123 grados. Así era, pues. ¿Cuánto era CX? Menos Menos 16,34. 16,33. 16,33. Sí. Ya. Ahora buscamos CY. CY sería 30 por el seno de 123. Correcto, no es difícil, chicos. Vamos. ¿Cuánto me da CY? 25,16. 25,36. 16. 16, ya. Ya tengo mi vector en coordenada rectangular. ¿Cuál sería? Menos 16,33, punto y coma, 25,16 metros. Ya está el vector en coordenada rectangular. Ahora me piden el literal C, el unitario del vector C. Quizá primeramente podríamos sacar el vector. Bueno, vamos primero con el unitario. El unitario del vector C es igual al vector C sobre el módulo del vector C. Esto tenemos que ir acordándonos. Unitario del vector C es igual al vector C, pero en función de los vectores base. Entonces voy a hacer de una vez el literal D. ¿Cómo me quedaría el vector C en función de los vectores base? Antonio Cordero. Sí. Quedaría 30M. 3. Este en función de los vectores base, mijito. ¿Cómo te quedaría? En voz alta que no oigo. Ya me confundí. ¿Ah? Perdón, digo, ya me confundí. Ya te confundiste. Joel Pichucho.
Este sería menos 16,32i. Correcto, menos 16, no sé si es 32 o 33 que puse aquí, y más 25,16j, y está. No es para confundirse, solo es poner ij, y está. Ese es el vector d en función de los vectores base. Entonces, saco el unitario utilizando el vector en función de los vectores base, menos 16,33i, más 25,16j, todo sobre el módulo del vector C. ¿Cuál es el módulo del vector C, Jeremy Guañuna? Jeremy. El módulo sería... Ay, Jemery, perdón, Jemery. Espérame un ratito. ¿Cómo que espéreme? ¿Cuál es el módulo? El, Isaac Ortiz, módulo. No te oigo nada. Abre el micrófono. Sería la suma de los dos. Menos Ninguna suma, 16,33. ninguna suma. Marta Cando, ¿cuánto es el módulo del vector C? Marta. Abra su micrófono. Abra su micrófono, Marta Cando. ¿Qué? Hable duro, mijita. No por eso se equivoca. ¿Ya qué vamos a hacer? ¿Cuánto es el módulo del vector C? No te escucho absolutamente nada. Solo veo tu rostro y estás ahí como que no sabes. Jair, dame la mano. 30 30, pues chicos, el módulo es 30. Si aquí está, pues módulo y dirección. Solo es 30. Esos que no han revisado es nada. Están olvidados de todo. Y ya mismo hay la prueba. ¿Y qué irán a hacer? Y eso que tienen todo a la mano. Porque si estuvieran en clases y estuvieran en la pizarra al frente ya. ¿Cuánto me da el unitario del vector C? Me ayudan con los cálculos. 3 cifras decimales aproximadas. Menos 16,33 para 30. ¿Cuánto me da? menos 0,544. 544i. Más 25,16 para 30. 0,889. 0,84. 34. 39. 39j. Ya está el unitario. 39j. Y me piden ahora literal E, el vector C, pero en función del módulo y del unitario. Entonces el vector C va a ser igual al módulo multiplicado por el unitario del vector C. Entonces el vector C será igual módulo 30 multiplicado por el unitario que sería menos 0,544i más 0,839j. Ya está. Vamos a hacer uno más. ¿Puedo borrar ya todo? Hable. Supongo que sí, porque nadie dice nada. Dado el vector E igual 73 newtons, 232 grados. Mismas preguntas. Literal A, quiero el vector E en coordenada rectangular.
Literal B, quiero el vector E en coordenada geográfica. Literal C, quiero el vector E en función de los vectores base. Quiero el vector literal D, quiero el unitario del vector E. Literal E, quiero el vector E en función del módulo y unitario. Punto número 1, grafico el vector. ¿En qué cuadrante se encuentra este vector? Diego Venegas. En el 3. En el tercer cuadrante. Correcto, ¿no? Porque 270 es hasta acá. Este es 232. Por aquí, ¿no? ¿Ya? Ubico un ángulo. Siempre debo poner un ángulo para que esté bien. Entonces esto, pongo mi ángulo, el ángulo que me están dando es de 232 grados. Ya está. Vector en coordenada rectangular, David Jaramillo. ¿Cómo hago el literal A? Ponemos en X y en Y, que sería X 73 coseno de 232. Correcto, coseno de 232. ¿Cuánto me Que dan? nos quedaría menos 44.94. ¿Ya? Y para Y sería 73 seno, perdón, de 232. Correcto. ¿Cuánto nos da Y? Menos 57.52. Bien, David, así deben contestar, sin ponerse nerviosos, solamente es cuestión de que sí sepa, que sí haya revisado, nada más. Literal B, me toca el vector en coordenada geográfica. Para eso, norte, sur, este, oeste. Y me fijo para qué polo se acerca más este vector. ¿A dónde está más cerca? A ver, vamos con Ángel Marcillo. Ayúdame con el vector E en coordenada geográfica. ¿Cómo le pondríamos? A ver, sería Voz alta porque no oigo. Ya se quedó. Ahí está. Señor Cuñas, ayúdeme. Inge estaría en el tercer cuadrante y el más cercano sería el suroeste. Ya, pero dígame, ¿cómo le escribo? Módulo. Módulo, el módulo que sería toca sacar el módulo, no, el módulo de 73. Correcto, N, 73 newtons. newtons, coma, sur, 38 Sur, grados, oeste. 38 grados hacia el oeste. Sí. Muy bien. Muy bien. Ya, señor Cuñas. Se salvó. Literal C. Vector en función de los vectores base. Ah, bueno, todavía no terminamos el A, ¿no? Porque A todavía no está expresado en coordenada rectangular. Tendríamos que ponerle en coordenada rectangular E igual menos 44,94
punto y coma, menos 57,52. Ahí está expresado el vector en coordenada rectangular. Si no, lo único que sacamos fueron las componentes. Vamos con el literal C. Vector en función de los vectores base. Ayúdeme, por favor, Matías Aguilera. A ver, sería en función de los... Bueno, solo quedaría menos 44.94i y menos 57.52j. Correcto, menos 44,94 y menos 57,52J. Ya está. Vamos con el literal ABCD. Unitario del vector E. Unitario del vector E. Ayúdame, Esteban Castañeda. ¿Cómo saco el unitario? Sería primero menos 44,94i menos 57,52j dividido para 73. Excelente. Deme sacando las divisiones con 3 decimales. El primero sería menos 0,615. Y el segundo sería menos 0,787j. Ya está. Por último, literal E, me piden expresar el vector E en función del módulo y del unitario. Gracias, Esteban. Vamos con, déjenme ver, Ariel Játiva, ¿cómo presento el literal E? Ya sería C es igual a el módulo de C unitario de C, lo que sería C es igual al módulo que es 73, abro paréntesis, menos 44,94 No, y no, mijo, el unitario. Menos 0,615 y así es. es, Ya no le anoté. ya. Y está. Eso es todo, chicos. Ya está. Vamos ahora con los ángulos directores. Ángulos directores. Ángulos directores. Bueno, los ángulos directores, chicos, son 4. Son 2, perdón. Son dos ángulos, alfa y beta. Así les llamamos a los ángulos directores, ¿ya? Tienen algunas características. La primera característica es que siempre se miden a partir de los ejes X positivo y Y positivo. Segunda característica. Son siempre, o sea, miden siempre menos de 180 grados. El ángulo siempre será menor a 180 grados. Estos ángulos, ¿no? La siguiente característica de estos es que pueden ser medidos en forma horaria o antihoraria. Cumplen además con una condición. Que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta siempre será igual a 1. Estos también nos sirven para direccionar los vectores. Son otra forma de direccionar los vectores. Fíjese, entonces, los vectores se pueden direccionar de 3 formas. Por el ángulo que nosotros habíamos visto con respecto a X, por el unitario y también por los ángulos directores. Pues vamos a ver cuáles son estos ángulos directores, ¿ya?
Para eso les voy a pedir que por favor hagan unos 4 planos cartesianos. Vamos a hacer 4 planos cartesianos en el cuaderno. A ver. 4 planos cartesianos. Pequeñitos nomás, porque solo son para revisar. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Vamos a hacer un vector en cada cuadrante. Un vector en cada cuadrante. Entonces voy a hacer en el primer cuadrante un vector, en el segundo cuadrante un vector, en el tercer cuadrante un vector y en el cuarto cuadrante un vector. Y ahora sí vamos a revisar cuáles son estos ángulos directores. Decíamos que estos ángulos son alfa y beta. Este es X positivo, este es Y positivo. Alfa siempre va a partir de X positivo. Y beta siempre partirá desde Y positivo. Sin pasarnos de los 180 grados. Entonces, para este vector, esto sería alfa. Ese sería el ángulo director alfa. Y beta sería este. Este sería el ángulo director beta. ¿Ya? Vamos para el segundo vector. Alfa, nuevamente desde X positiva hasta donde está el vector. No nos hemos pasado de 180 grados, por tanto este es alfa. Beta va desde Y positiva. Entonces, desde Y positiva hasta donde está el vector, no nos hemos pasado de 180. Este será el ángulo beta. Vamos para el C. Si es que a C le tomo desde X para acá, me pasé de 180. Ya no hay cómo. Entonces, me voy en sentido contrario, porque también puedo medirlo en forma antihoraria. Esto será alfa. Y beta dice que debe ir desde Y positiva. Si me voy así, no estoy pasándome de 180 grados. Este será beta. Y vamos al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, este tiene que ser sin duda alfa. Y beta ya no me puedo ir para acá porque me voy a pasar de 180 grados. Ya no puede ser para acá. Entonces me tengo que ir para el otro lado. Beta será este ángulo de acá. Esto será beta. Ya está. Estos son los ángulos directores, chicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya puedo borrar o todavía están copiándolos? ¿Aló? Nadie responde. Me siento sola, abandonada. Ya puede borrar, profe. Gracias, mijo, qué bestia. Por fin alguien se compadece de una pobre. Ya, ahí estamos. Entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio y tendríamos el vector M igual 42 metros sur 38 grados este. Para este vector quiero literal A el vector en coordenada rectangular. Literal B, el vector en coordenada polar. C, el vector en función de los vectores base. Literal D, el unitario del vector M. Literal E, el vector en función del módulo
y el unitario. Literal F, los ángulos directores alfa y beta. ¿Listos? Vamos con el dibujito, vamos con el gráfico. Gráfico del vector. ¿En qué cuadrante está este vector? César Saigua. Se encuentra en el cuarto. Cuarto cuadrante, dice el compañero. Vamos a ver. Entonces pongámoslas. Norte, sur, este, oeste. Sur, 38 grados hacia el este, correcto, está en el cuarto cuadrante. Bien, César. Recuerde, debo poner un ángulo. Si no está el ángulo, yo no puedo dejarle pasar eso. Aquí deben estar los 38 grados que me muestra el vector. Vamos a la coordenada rectangular, literal A. ¿Cómo obtengo aquí la coordenada en X? Nelly Yambay. Serían 42 coseno. 42 coseno de ¿cuánto? 38. No, ahí te jalaste. Te jalaste maratónicamente y ahí se fregaron, verán. Si no pueden sacar las componentes, ya en esta fallan todito. Es el problema, de que si fallas a la primera, fallaste en todo. ¿Ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Aquí ya no puedo aplicar coseno al 38 porque es un ángulo, es el ángulo con respecto al eje Y. ¿Cómo sacamos las componentes si me dan el ángulo? Ya no es un ángulo de 100 y pico de grados, fíjense, es menor de 90 grados y está con respecto al eje Y. ¿Cómo hacemos? 270 más 38. También puede ser, dice, bueno, yo como ya me acostumbré mejor a sacar así, entonces yo lo que voy a hacer, dice el compañero, es hacerle con este ángulo. Entonces él dice 270 más 38 son 308 grados. Entonces yo puedo sacar m de x igual 42 coseno de 308 grados, pero no de 38, de 308, ahí sí. Y m de y será igual a 42 seno de 308 grados. Perfecto si hacen por aquí. Esta es una forma. ¿Cómo lo hacemos con el ángulo de 38 grados? Jair. Sería al revés. En el de X usamos el seno y en el de Y usamos el coseno. Correcto. ¿Cómo nos quedaría? Sería, en el de X sería 42 seno de 38 grados. Correcto, muy bien. Que nos daría 25,86. 25,86. ¿Y m de y? Sería 42 coseno de 38. Perfecto, muy bien. Esto me da Que nos daría 33,1. O bueno, 33,09. Bueno, 0,9 aproximado o no, aproximado 10. 10, ahí estamos. ¿Ya? En los dos les va a dar lo mismo, o sea, pueden hacer por esta forma o por esta de acá, es lo mismo, solo que sí es importante saber de las dos maneras, porque si no después me ponen, si usted me pone ahí 42 coseno de 38 se fregó, se acabó todo para usted. ¿Ya? Entonces, todavía no está expresado en coordenada rectangular. M en coordenada rectangular sería M igual, y ahí me fijo en los signos. ¿Se acuerda que cuando hacíamos con este ángulo de 38, no nos daban el signo?
Todo me sale positivo y no es todo positivo. M de X es positiva, como puede ver en la gráfica, pero M de Y es negativa. Entonces yo le escribo 25,86 punto y coma menos 33,10 y cierro. Ahí tenemos la primera respuesta. Ahora sí tengo mi primera respuesta, que es el vector en coordenada rectangular. Vamos con el literal B. Coordenada polar. Ayúdenme, por favor. Vamos a ver. Christopher y Amerla. Dígame. M igual. A tangente. No, porque si tienes ahí un ángulo. Coordenada polar. Revisa. Primero el módulo y después el ángulo. Después el ángulo. ¿Cuál es el módulo, Christopher? El módulo es Estás perdido. Otro que está perdido. Melanie Rodríguez, módulo. 42. Correcto, 42. Pues mijo, ahí está clarito el módulo, 42, está en la pantalla. 42 metros. ¿Cuál sería el ángulo, Melanie? El ángulo sería los 300. 300. ¿Por qué 300? Los 38. Tampoco. El ángulo polar viene desde aquí, chicos, verán que ya esto dibujo un montón de veces, hasta la ubicación del vector. Todo eso es el vector, desde aquí hasta el vector. Esto es el ángulo. ¿Cuánto hay en ese ángulo verde? ¿Aló? 308. 108 grados. 308 grados, no 300, 308 grados. Ya está, eso es todo el vector en coordenada polar. Vamos con el literal C. Vector en función de los vectores base. Ayúdame, Juan Bustillos. ¿Me escucha? Sí. A ver, sería de 25,86 Correcto. 25,86 y 30 menos 33, menos, correcto. 33,10 menos J. J, nada más. Ahí está. No es difícil. Si usted sabe, si usted sí ha revisado, es rapidito para hacer un ejercicio. Pero si usted no ha revisado, se fregó, puede tener los datos ahí en los ojos y no les ve. ¿Ya? Vamos con el literal D. Literal D. Me pide el unitario del vector M. Ayúdame, por favor, Madeleine Castillo. Ya te hice participar. Madeleine. Madeleine. No, profe. Ya, a ver, dale. Unitario del vector M igual. Sería 25,86 pi menos 33,10 J. Correcto. Sobre. Sobre 42. Sobre 42, muy bien. Dame los valores. Unitario del vector M igual. 25,86 para 42. ¿Cuánto, mija? ¿Dónde está? Ya se me fue.
0,64 3 decimales menos. y 0, 5. 645. y menos Menos 0,827. ya está. ¿Está bien, chicos? ¿Los demás están revisando? Y nadie me para son. Jair, O sea, a mí me salió en el primero 616. O sea, 0,616. 0,616. ¿Aló, los demás? Sí, y en el Sí, segundo Sí. me salió 0,78. 0,788. Ajá, 788. 788. A ver. Madeleine, ¿qué pasó? Estás en un lugar con mucha bulla, eso te confunde. 0, Jair, 616. menos 0,788. ya. Siempre les digo, búsquense un lugar donde no esté nadie, donde puedan centrar su atención, porque obvio, si es que tienen que abrir el micrófono y de pronto está la mami, el papi, el ñaño, el gatito, todos, entonces usted empieza como a distraerse, ¿no? Por el ruido, porque tiene que abrir el micrófono, tiene que hacer cálculos, entonces eso no le permite trabajar correctamente. Traten de buscar un lugar donde puedan estar solitos, ¿ya? A ver, vamos con el unitario, vamos con el literal E. Literal E, Helen Torres. M igual, Es el módulo ¿cuánto es el M, que es módulo? 42. Ya, multiplicado por em, es 0,616 0,616 y y menos 0,788. 788. 788J. Sí. Muy bien, gracias. Gracias, Helen. Vamos con el último, literal F, que son los ángulos directores. Diego Venegas, ayúdame con alfa y beta. Diego. ¿Cuál sería alfa? Este en rojo sería alfa. ¿Cuánto mide este ángulo? Y beta sería este ángulo. ¿Cuánto mide beta? ¿Cuánto te da alfa, Diego? 52. 52 grados. Beta, 142. 142 grados. ¿Y está? Eso es todo, señores. ¿Listos? Vamos ahora con un ejercicio más, un hito más. ¿Dónde estarán? Déjenme buscarles los ejercicios. A ver. Ay, Dios mío. Uy. Esperen un ratito. No. Esperen un momentito, ¿ya?
Ya. Ujú. A ver, vamos a hacer este, ¿no? El módulo de un vector G, el módulo de un vector G es 12 kilómetros. El módulo de un vector G es de 12 kilómetros. A ver. El módulo del vector G es de 12 kilómetros. A ver, un ratito. ¿Listo? Y su vector unitario es de 0,342i. 0,342i menos mj determine, literal A, el valor de m, literal B, los ángulos, a ver, primero pongamos esto, ¿no? El vector G en coordenada rectangular, literal C, los ángulos directores. ¿Ya? Vamos con esto. A ver, aquí nos dan el módulo del vector G, que es 12 kilómetros, y me dan una parte del unitario, no me dan todo el unitario. Me dan la parte de 0,342i, pero me dan una incógnita en J, que es la m, no sé cuánto vale. ¿Cómo puedo determinar el valor de m, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para determinar el valor de esta m? De lo que hemos visto. ¿Qué puedo aplicar aquí para obtener el valor de m? ¿Qué dicen? ¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Alguna idea? Nadie. Una idea para el vector m. Perdón, para el valor de m. Ninguna, Víctor. No, dice Víctor. Nada. Recordemos algo. Si G, este es el unitario de G, este que estoy poniéndole acá, si este es el unitario, ¿cuánto debería valer su módulo? 1. 1. Ajá, ese es un dato.
Entonces, ¿cómo se sacaba el módulo del unitario de G? ¿Cómo saco el módulo? Con el teorema. Con Con Pitágoras, ¿no es cierto? Pitágoras. Entonces, digo yo, 0,342 al cuadrado más m al cuadrado debería darme igual a 1 al cuadrado. Estoy aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, yo puedo decir que m cuadrado será igual, 1 al cuadrado es 1, menos 0,342 al cuadrado. ¿Cuánto me dará m cuadrado? ¿Cuánto es 1 menos 0,342 al cuadrado? $0,883. 886. 83. 3. Con esto ya puedo sacar m, que sería la raíz de 0,883. ¿Cuánto me da m? Cero coma 0,94. Durito, Cero- chiquito. 930. 930, así. Sí. Ya. Ya tengo m. Entonces ya tengo todo el unitario, mire. El unitario del vector G ha sido igual a 0,342i menos 0,930. Ya tengo el unitario. Ya tengo m, que es lo que me pedí el problema. Aquí está m. ¿Ya? Y ahora voy a hacer el literal b. El literal b me pide el vector en coordenada rectangular. ¿Cómo le saco el vector en coordenada rectangular? Tengo el módulo y el unitario. Entonces, el vector G, recuerdo, será igual al módulo por el unitario del vector G. Es decir, 12 multiplicado por 0,342i menos 0,930j. ¿Es correcto o no es correcto lo que acabo de hacer? Es correcto. Es correcto, ¿verdad? Entonces ya puedo aplicar la propiedad distributiva y me quedaría 12 por 0,342i, ¿cuánto me da? 4,104. 4,10. Y menos 12 por 0,930, ¿cuánto me da? 11,16. 11,16j. Entonces ya tengo el vector G, que sería de 4,10, punto y coma, 11,16, y ya tenemos el vector G en coordenada rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Mire, ya le encontré en coordenada rectangular, porque cuando multiplico me da el vector en función de los vectores base. ¿Está claro este paso que dimos, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No le entendió? ¿Qué hice? ¿O todo está bien?
Sí me entendió lo que hice. Sí me di a entender correctamente lo que hice. Sí. ¿Ya? Pues fíjese cómo me sirve el unitario. Con el unitario ya pude encontrar el vector. Pero, profe, en las ¿Qué? coordenadas rectangulares se hace positivo el 11,16. Ay, no. Ya. Gracias. ¿Qué más? Y aquí sería kilómetros, ¿no? Hay que ponerle la unidad. Ya. Listo, ya tenemos el vector, ya tenemos el literal B. Vamos al literal C. Esto es B. Fijaráse cómo hago en orden, chicos, cómo resuelvo literal A, literal B. Así tienen que resolver en las pruebas, en orden. Si no, yo me pierdo, yo no puedo saber qué es lo que quiso hacer. Literal C. Ángulos directores. Para eso podría usted graficar, si necesita. Por ejemplo, aquí sí ya no sé, si a menos que yo le diga, no grafique, ahí sí ya le voy a calificar el gráfico. Pero sí es necesario graficar porque algunas personas somos bastante visuales, entonces yo si no tengo el gráfico me resulta más difícil ubicarme. En cambio, con el gráfico me es más sencillo. ¿El vector en qué cuadrante está este vector? Tommy Ocaña, ¿en qué cuadrante está este vector? Señor Ocaña. En el tercero. A ver, más, menos, no está en el tercero. Cuarto. Cuarto cuadrante está. Porque es positivo en X y negativo en Y. Entonces está en el cuarto cuadrante. 4 aquí y 11 para acá. Entonces tendría que estar por aquí. ¿Ya? Ahí está nuestro vector. Ese es el vector G. Este es mi vector G. Entonces me piden alfa y beta. ¿Qué tengo que hacer para encontrar un ángulo? ¿Qué debía hacer? Jair. Yo le hice tangente a la -1 Correcto. de y Siempre sobre que x. necesiten un ángulo, tangente. Tangente a la -1 de quién, mijo, rapidito. De y sobre x, o sea, menos 11, o bueno, 11,16 sobre 4,10. De 11,16 para 4,10. ¿Cuánto me da esto? A mí me salió 69,83. 69,8 grados. ¿Cuál es ese ángulo? Es el ángulo de referencia. Verá, acordaráse, con esto saco el ángulo de referencia, no cualquier ángulo. ¿Cuál es el ángulo de referencia? El que forma el vector con el eje X. Ese es el ángulo. Entonces, si sé esto, ya puedo saber que el ángulo que me están dando es este. Es de 69,8 grados. ¿Qué estoy sacando? Estoy sacando alfa y beta. Alfa en este cuadrante, y nos han salido todos estos en el cuarto cuadrante, miren. Alfa en el cuarto cuadrante es esto, es decir, coincide con el ángulo de referencia. Por tanto, alfa ha sido igual a 69,8 grados. ¿Eso quiere decir que siempre le voy a sacar así? No, en este caso coincidió. Y beta es el ángulo que va desde el eje Y hasta el vector. ¿Qué ángulo es ese? ¿Cuánto es? 159,8 grados. Correcto, le sumo 90, ¿no es cierto? 159,8 grados. Ya está. Eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que le quiere que le explique? ¿O ya está claro? Está claro. Operaciones con vectores. Operaciones con vectores.
Bueno, para sumar y restar vectores, chicos, podemos utilizar dos métodos. Mejor me voy a la pizarra. Hay dos métodos para... Cuando digo suma, me refiero a suma y resta, ¿no? Para sumar y restar vectores, podemos utilizar el método gráfico y el método analítico. En el método gráfico tendremos dos métodos. El método del polígono y el método del paralelogramo. Estos voy a revisar el día de mañana, pero no va a quedar tiempo para hacerlo hoy. Estos dos vamos a revisarlos mañana. No mañana, o sea, la próxima clase, ¿no? Vamos a revisar hoy un poquito el método analítico. Por ahí algún micrófono se abrió. Método analítico. Este método es el método más, digamos, más preciso de todos, y de hecho es el que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? El método analítico. Entonces, anotemos ahí. Para sumar y restar vectores por este método, para sumar y restar vectores por este método, para sumar y restar vectores por este método, expresamos todos los vectores sumandos, en coordenada rectangular. Punto y aparte. La resultante o suma total, se obtiene sumando las componentes X y las componentes Y respectivamente. Las componentes X y las componentes Y respectivamente. Así, dos puntos aparte, ejemplo. Ejemplo. Entonces vamos a poner tres vectores. Un vector A de coordenadas -7, 2. O sea, vamos a trabajar con vectores facilitos, ¿ya? Y un vector B de coordenadas 3, 3. Y otro vector C de coordenadas -5, 8. Y otro vector D de coordenadas -1, -6. ¿Ya? Si usted se fija, todos están en coordenada rectangular. Eso es necesario para utilizar este método. Todos los vectores sumandos deben estar en coordenada rectangular. ¿Ya? Yo quiero obtener A más B más C más D. Igual. ¿Qué voy a hacer? Si están expresados ya en coordenada rectangular, como en este caso, sumo. Entonces voy a sumar todas las componentes de X. -7 más 3, -4. -4 menos 5, -9. -9 menos 1, -10. Todas las componentes de X. Y ahora voy a sumar todas las componentes Y.
Tendríamos 2 y 3, 5. 5 más 8, 13. 13, este es menos, ¿no? 13 menos 6, 7. 7. Ya está mi vector resultante. Mire qué facilito. Ahora, note lo siguiente. El primer vector, ¿en qué cuadrante está? Segundo. Segundo cuadrante. El vector B, Primero. Primero. el cuadrante. Vector C, Segundo. segundo cuadrante. Vector D, Tercero. tercer cuadrante. ¿La resultante en qué cuadrante me dio? En el segundo. Segundo cuadrante. Esta resultante es un vector que está en el segundo cuadrante. Entonces, yo le puedo pedir, por ejemplo, de la resultante, deme su módulo y dirección. Entonces, ¿qué debo hacer? Sacar el módulo. En vez de poner A más B más C más D, yo puedo poner resultante igual menos 10, 7. Supongamos que son unidades de longitud de desplazamiento, sería metros. Entonces voy a sacar el módulo del vector. ¿Cuál es el módulo del vector? ¿Cómo sacábamos? Con el teorema. Pitágoras. Raíz de 10 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Cuánto me da el módulo de la resultante? 12,21. 12.21. Ya tengo el módulo. Ahora voy con la dirección. Para la dirección, tangente. Tangente a la menos 1 de 7 sobre 10. ¿Cuánto me da el ángulo? ¿0.7? El ángulo, mija. 34,9. 34,9 grados. Como está en el segundo cuadrante, voy a dibujar para todos. Aquí está. El vector, me dijo, está en el segundo cuadrante. Por aquí, menos 10, 7. ¿Qué ángulo me está dando? El ángulo de referencia. El ángulo de referencia está entre el vector y el eje X. Entonces, el ángulo será este. Este es el ángulo de 34,9. ¿Cuál entonces es la dirección? La dirección es todo este ángulo que va desde aquí hasta acá. ¿Cuánto valdrá ese ángulo de dirección? ¿Cómo lo obtengo? 145,1. Ya. Restando 180 menos 34,9. Restar 180 menos 34,9. Y me da el ángulo de dirección 145 grados. ¿Ya? ¿Está complicado esto de la suma? ¿Qué pasa si me piden ahora? Voy a borrar. Me piden ahora A menos B menos C más D. Esa es una operación combinada. Entonces voy a poner acá, mire. A. Yo prefiero que lo haga así para que no se equivoque. A menos 7, 2. ¿Cierto? Menos B. El vector menos B es el vector opuesto al vector B. Si el vector B es 3, 3, el vector menos B será menos 3, menos 3. Les cambio de signo. Menos C me pide ahora. ¿Cuánto será menos C? 5, menos 8. 5 con menos 8. 5 menos 8.
y sumar de. Como me pide que sume, no cambia. Menos 1, menos 6. Y sumamos. Sume, por favor, ¿cuánto me da la resultante? X. X Menos 6. menos 6. Y. Menos 9. Menos No. 15. No. Menos 15. Menos 15. Fíjese, esta es otra operación, no es la misma de que está al lado, ¿no? Esta es otra operación. Y obviamente la respuesta es otra. ¿En qué cuadrante me dio ahora este vector resultado? En el Tercero. cuarto. ¿No? ¿En cuál? Tercero. En el Tercero. tercer cuadrante, correcto. Igual podría sacar el módulo, podría sacar la dirección, etc. Dejo de compartir.